¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Nos llamó la atención un titular del diario La Jornada que reza lo siguiente: Maestros rurales en la mira de criminales por su liderazgo social. Es una nota basada precisamente en los argumentos sustentados del doctor Alberto Colín, integrante del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados Investab del Politécnico, y lo buscamos para platicar más a fondo precisamente de este tema. Doctor, como siempre, un placer recibirte en esta comunidad. Gracias por tomar la comunicación. Hola, buenas tardes. No, muchas gracias a ti, Jesús, y a toda tu audiencia y a quienes nos escucharán después. Pues muchas gracias por la invitación. Doctor, pues de entrada, ¿por qué? ¿Por qué los maestros están en la mira precisamente de estos criminales? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un liderazgo social y cómo le afecta a estos grupos? Lo que pasa es que hoy en día el conflicto armado en México está tomando unas caracterizaciones bien interesantes y bastante renovadas en relación a cómo habían ejercido dominación los grupos armados en algunos territorios rurales. Y es que ahora ya no hay solamente un control sobre un mercado específico, el de las drogas, sino que la economía ilícita ha crecido tanto que ha penetrado mucho otros sectores sociales y económicos de las comunidades donde se asientan estos grupos, y eso ha generado que ese control mayor pues avance hacia un términos de control social mayor, ¿no? De las poblaciones, no solamente de estos circuitos económicos. Y entonces al controlar a la población, al pedir su silenciamiento, al mantener redes de complicidad, al mantener un arraigo local en algunos lugares donde históricamente se han nutrido estos grupos armados, pues entonces empiezan unas negociaciones, unos lazos sociales mucho mayores de estos grupos armados hacia la población civil no combatiente o no participante de estos circuitos de la ilegalidad. Y esos objetos de control a veces están teniendo mayor incidencia en los espacios escolares. Y en muchos de estos lugares, los maestros y maestras no solamente son trabajadores que están un ratito en la escuela y se van, etcétera, sino que son agentes muy importantes de un valor moral en las comunidades. Son gentes escuchadas, son gentes que son tomadas en consideración para acuerdos colectivos, para obras públicas, para muchas cosas. A veces los profes tienen una voz muy importante. Y entonces al notar que hay un patrón ahí también de valor simbólico importante de los maestros, estos grupos quieren también suplantar esa figura. Y entonces vienen entonces más señalamientos, más hostigamientos hacia el profesorado por parte de estos grupos para que ese profesor que antes tomaba la voz para exigir seguridad pública, para exigir garantías de movilidad en estos lugares, por ejemplo, pues empiezan a ser entonces amenazados por estos grupos que dicen, bueno, aquí nosotros somos la autoridad, ¿no? Frente a un escenario de impunidad sistemática donde la presencia estatal a través de las Fuerzas Armadas es muy intermitente, ¿no? Entonces, como no hay un control de la seguridad pública, un dominio general, como hoy en día, hoy está pasando en el municipio de Chinicuila, por ejemplo, donde hay comunidades que llevan 3 días afectadas por combates armados y no hay presencia de Guardia Nacional y Ejército Mexicano, hay veces como es notorio esta presencia tan latente de los grupos armados que evita que haya otras figuras de autoridad, o si las hay, entonces vienen unas repercusiones hacia esas figuras. Entonces, este es un escenario que no es en general del país, ese es de unas zonas, de unas regiones en particular donde se han instalado estas agrupaciones delictivas con un denso arraigo local, y que entonces es inevitable para muchas de estas poblaciones tener contacto con ellos, comunicación, diálogo, pues, con estos grupos, porque son tejidos, ¿no? También de parentesco que hacen parte de estas agrupaciones criminales, y las mismas familias de alguna manera, algunos de ellos, de estos familiares, hacen parte pues de esta economía, ¿no? Entonces, es por eso que he estado señalando desde hace varios tiempo un, cómo se está
presentando esta caracterización del conflicto frente a un vacío, digamos, institucional que estos están llamando. Eso es lo que se ha llamado mucho en la sociología gobernanza criminal, es decir, cuando hay una presencia mucho mayor de estas agrupaciones que determinan ya no solamente ese control económico, sino el político, social y territorial, que es algo que quiero alertar porque las escuelas son escenarios donde se están viendo repercusiones de este conflicto. Sí, porque le pegas literalmente al corazón de un tejido social, ¿no? A final de cuentas, la escuela, la figura del maestro, la figura del maestro es la figura del sujeto comprometido con su tierra, con sus alumnos, que los sale a defender sin más intención de que las cosas mejoren y llega a la otra parte a tratar de someterlo, a tratar de eliminarlo, dando un mensaje, pues, literal de intimidación hacia toda una población. Sí, sí, totalmente. Y entonces eso se está notando en algunos ataques ya cada vez más recurrentes. Antes eran, podríamos decir que sí eran muy esporádicos, pero ahora lo vemos más y hay unos que ya no se, bueno, muchos que no se documentan. O sea, tenemos esta información gracias a mucha información de prensa, de corresponsales locales, de las investigaciones que uno puede hacer, pero hay otros que no sabemos si es en realidad algo más sistemático. O sea, son figuras de autoridad que hemos visto que están siendo más atacadas, así como también la comunidad eclesial, por ejemplo, que también está siendo sometida a veces cuando ejerce un apoyo mucho más grande a las víctimas, más visible. Por ejemplo, en los episodios de desplazamiento forzado, las iglesias acogen a las familias que se van de las comunidades por la actividad delictiva, por estos combates armados, y ahí también entonces son sujetos de amenaza a los párrocos locales en los ayuntamientos. Ese síntoma es un poco similar al de los profesores, pero es algo que sí tenemos que ir valorando porque al final tiene un efecto expansivo a la comunidad. O sea, no es solamente el ataque a un profesor, implica un daño también a la escuela, implica un daño a los estudiantes, implica un daño a las familias que se relacionan en torno a la escuela. Entonces es un ataque más profundo comunitario para infundir temor. Y ese creo que es uno de los objetivos que persiguen estos grupos al atacar a ciertos sujetos como los profesores rurales. Doctor, eh, por lo que yo entiendo, nos topamos ya con una estrategia como tal. Y cuando hablamos, por ejemplo, de crimen organizado, muchas veces también hablamos que de militares corruptos, de policías corruptos, incluso de caciques en muchas regiones, el caso de Guerrero, el caso de Michoacán, en fin. ¿Qué tanto son estos jugadores también los que están imperando en este tipo de ataques hacia los maestros? ¿Qué tanto forman parte de esta cadena estratégica como tal? ¿O únicamente se ha detectado que provienen de los que oficialmente están declarados como narcotraficantes? Sí, definitivamente la violencia que hoy vivimos de carácter criminal no tiene sentido si no se explica, digamos, el orden político, ¿no? Entonces, como diferentes actores, como tú mencionas, específicos que están en las regiones, tienen un papel en la reproducción de esas violencias, ya sea participando o haciendo caso omiso a ciertas condiciones, como ahorita está denunciando en las comunidades de Coahuayula, por ejemplo, que está haciendo una denuncia para llamar a la atención de la seguridad pública, etcétera, pero siguen sin aparecer. O sea, hay también una omisión selectiva de ciertos agentes gubernamentales a nivel subnacional, en el caso de Michoacán, pues, que evita, ¿no? Que haya un operativo mayor, que haya un avance significativo de cuerpos militares o de vigilancia permanente en estos lugares. Y entonces eso muestra un tipo de ordenamiento, digamos, político, ¿no? Por parte de los gobiernos subnacionales. Y estos agentes particulares que están en el nivel local de funcionarios, ya sea presidentes municipales, autoridades de cierto batallón que está en esta región, etcétera, tienen un papel preponderante en cómo funcionan ciertos acuerdos de no agresión o de no confrontación con estas agrupaciones delictivas, que son también muy inestables. Por eso a veces vemos momentos donde hay marco de impunidad y se pueden desplegar estos combates sin que haya detenidos, por ejemplo, o que haya procesos judiciales en contra de ciertas personas, pero de pronto también vemos un momento donde hay un gran operativo y detienen
veintitantas personas y recuperan un arsenal y entonces salen las noticias y todo. Es decir, estos acuerdos son muy inestables. Y entonces parece ser que las agrupaciones armadas gestionan o presionan para generar ciertos acuerdos, pero a veces estos se rompen por decisiones de cúpulas políticas más altas y eso hace que entonces a veces vengan estas detenciones o, en dado caso, confrontaciones con las autoridades policiales, la Guardia Nacional, el Ejército por parte de estas agrupaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que está generando también un factor importante en la continuidad de esa espiral de violencia que no ha parado y que vemos en varias regiones de nuestro país. Por eso siempre hacemos el señalamiento de que no son cosas como totalmente separadas, ¿no? En las agrupaciones delictivas y las autoridades políticas y de seguridad pública a nivel local. O sea, estoy hablando más de que no hay una orientación vertical, digamos, de lo que el gobierno federal dice, sino que siempre a nivel regional hay unos acuerdos diferentes que se van sometiendo a la lógica local. Y eso es lo particularmente importante en estas regiones, porque es donde vemos ese funcionamiento de lo que pues en la literatura antropológica llamamos márgenes del Estado, es decir, donde la ley se va negociando continuamente, ¿no? De espacios donde no es que no esté la institucionalidad, sino que la ley y la institucionalidad estatal está, pero de una manera que permite que estas cosas se sigan produciendo. Y eso es lo que creo que vemos en muchos lugares de México, en muchas regiones rurales particularmente, y donde profesores y profesoras de base pues trabajan, tienen a cabo sus escuelas, van a estas instituciones de CONAFE o los preescolares o primarias y se enfrentan a esos acuerdos que de pronto un profe nuevo, por ejemplo, o que lleva, no sé, 3, 4 años en el servicio, de pronto llegas y te encuentras esto y pues no sabes cómo reaccionar ante ese tipo de realidad, que no es a lo mejor la que se vive en las ciudades, ¿no? Eso sí es muy interesante de notar porque entonces luego ya se le puede, o sea, como tomar este punto de vista del profe para entender por qué no es tan fácil para el profe, la profesora tomar algunas determinaciones sobre lo que hay. Pues es un campo limitado de acción donde, como ellos a veces me han dicho, estamos atados de manos, dicen ellos, ¿no? O sea, que no tienen muchas posibilidades de hacer algo más allá de su trabajo escolar. ¿Qué tanto de repente también inhibe que los maestros quieran ir a ciertas regiones? Pues generalmente estas regiones conflictivas, digamos, lejanas a las cabeceras municipales, son lo que llaman en el magisterio zonas de castigo, ¿no? Y es como un campo de entrenamiento bastante radical para el profesorado Nobel, porque siempre tienen que ir para allá, estar un tiempo y luego tratar de generar su cambio para una localidad tal vez más céntrica o más cercana al domicilio del profesor, que esa es la gran aspiración de muchos profesores, ¿no? Trabajar cerca de su casa. Entonces, hace que siempre haya una cuota de profesores, de deserción de profesores, por así decirlo. Es decir, de que van un tiempo, un ciclo escolar o dos, y se van. Y entonces no hay una continuidad en la mayoría de las escuelas, porque conozco también otras muy lejanas donde hay profesores muy comprometidos que dijeron, aquí me quedo y aquí hago mi trabajo, ¿no? Eso también, pero comúnmente cambian. Y ese cambio de profe como que no genera un tipo de vínculo con la comunidad y por lo tanto a veces es difícil de establecer iniciativas comunitarias que a lo mejor puedan inhibir un poco los efectos de las violencias en estos lugares. Ese cambio tan repentino a veces no es tan benéfico, digamos, para los pueblos y para el sentido de la escuela en estos pueblos. Doctor, usted, esta charla se da también porque bueno, ha estado trabajando en un texto que sin duda alguna tiene que ser escuchado, tiene que ser atendido, ser maestro en los márgenes, trabajo docente y violencia criminal en la tierra caliente de Michoacán. Y este tipo de textos se van construyendo con toda esta investigación, como usted bien señala, con todas estas historias que nos ayudan a conformar el rompecabezas del por qué, nos lo decía al principio, del por qué la violencia de repente parece imparable y de cómo esta conducta criminal pues ya rebasó completamente esa lógica que se manejaba. No es lo mismo
el crimen en los ochentas, que el crimen de los noventas, que el crimen de los 2000, que ahora el crimen de esta segunda etapa del siglo XXI. ¿Qué tanto ha pesado, y perdón, a lo mejor que utilizo un concepto tan grandilocuente, pero que se presenta también en ciertas regiones como Tierra Caliente, el tema de la contrainsurgencia? ¿Qué tanto juega también un papel en esta influencia para tener un control social como tal de las poblaciones, sobre todo en regiones que tienen minas, que tienen recursos naturales? Sí, sí, también tiene que ver, o sea, como ves, es un panorama bien complejo porque ahí mencionaste un tercer actor que también es bien importante y es el del capital privado, pues, o el capital en general en su afán de obtener recursos, de lucrar con recursos naturales. Y ese en algunos lugares se nota más que en otros, en la Tierra Caliente es mucho a través del mercado de producción de limón, de los cítricos en este caso, pero se nota mucho que hay una derrama económica que parte de este mercado, que sí está vinculado a un, ¿cómo decirlo? Como a un puente de extorsión por parte de los grupos armados. No es que los grupos armados hayan abierto el camino para que el capital haya llegado, más bien es que ese proyecto que ya viene de mucho más atrás, en el caso particular de la Tierra Caliente, desde mediados del siglo pasado, una composición regional del estado que favoreció que se hubiera este enclave agrícola, ¿no? Pero los grupos armados que ahí al mismo tiempo se anidaron de mafias anteriores de los 80, como bien ya decías, todo este cambio de la producción de droga, sí se fue también vinculando a otorgar, digamos, ciertas garantías de seguridad a estos mercados agrícolas. Entonces, se cobran diferentes procesos de la cadena productiva y eso pues es una derrama también económica importante para los grupos armados. Pero en el caso, por ejemplo, de la costa de Michoacán, esto es más notorio con el caso de la minería, como bien decías. O sea, ahí hay un claro síntoma de vinculación entre minería legal e ilegal que se ocultan, que son ambiguas, que son difusas, donde interviene en materia de seguridad el propio crimen, ¿no? Las propias bandas delictivas que apoyan que haya cierto silenciamiento por parte de las comunidades para que nadie se oponga a la minería, que genera una ruta de seguridad para el trasiego de los minerales hasta Lázaro Cárdenas y eso lo cobra, ¿no? Porque ellos están otorgando la seguridad para que los minerales salgan. Todas estas condiciones, sí hay una, ¿cómo decirlo? Como una vinculación que es ambigua, que no es nada oficial, que no es nada pública, pero que se teje debajo del agua entre estos capitales y las bandas delictivas, pero también por la capacidad de gobernanza que dijimos antes. O sea, si estos grupos solo tuvieran una incidencia menor porque la presencia estatal trata de dominar ese mercado, como hace muchos años pasó con el mercado de drogas, que tenía un control monopólico el Estado mexicano, no lo tiene ahora y por lo tanto este tipo de gobernanza sí ejerce control también sobre estos grupos armados. Entonces, parte de estas lógicas, de esta triada de crimen, Estado y capital, pues sí también obedece a una lógica de venta de mercancías global, que no solo son las drogas, pero que sí son en buena medida, que alimentan un mercado internacional, ¿no? Y eso se desprende también de lo que decías de lo de la campaña contrainsurgente, porque justamente este tipo de cosas no se podrían dar tampoco sin unos acuerdos bilaterales, ¿no? Es decir, también con nuestro vecino del norte, ¿no? De todo este armamento, todo este tráfico de mercancías que pasa hasta el otro lado, que se sigue produciendo en la Tierra Caliente y que de ahí sube al resto del país para llegar a los Estados Unidos, pues es gracias también a autoridades aduanales, a personal de los Estados Unidos que ayuda a que estas cosas se mantengan y que ahora vemos también una vinculación con cómo estas autoridades tienen un discurso de confrontación contra las agrupaciones armadas, ¿no? Desde el discurso de Trump, de señalarlas como
como agrupaciones de terroristas, ¿no? Pero a la vez, por debajo del agua, estos insumos siguen alimentando las arcas que después se blanquean o este dinero se filtra, ¿no? En negocios legales. Entonces, es una lógica bien compleja, bien amplia, pero que la escala local, que a veces se nos olvida verla, o sea, que como que queremos analizar mucho lo amplio, pero la escala local enseña mucho estas cosas más finas de la operación de estas agrupaciones, de estos actores políticos que nos enseñan justamente estos cambios en la violencia en México, en lo que estamos viviendo hoy y en por qué, a lo mejor nos da unas claves de por qué esto desde campañas de militarización no se van a poder resolver, ¿no? Porque no es solamente una ruta con la cual podemos resolver este problema. Doctor Alberto Colín, yo como siempre te agradezco muchísimo que nos acompañes en esta comunidad y nos permitas aprender de ti. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Jesús, y pues estamos al pendiente para lo que se ofrezca después.